Mi yerno se casó con mi hija saliendo de mi propia casa. Yo lo sabía. Pero cuando apareció con un notario justo después de la boda para echarme a la calle, no tenía ni idea de que yo no era simplemente un anciano indefenso. Yo fui el arquitecto de su caída. Él creía que estaba cerrando un trato, pero en realidad estaba caminando hacia una trampa que yo llevaba meses preparando. Antes de contarles cómo un analista de logística jubilado le dio la vuelta a la tortilla a un estafador, déjenme saber en los comentarios desde dónde me están escuchando. Y asegúrense de darle me gusta y suscribirse, porque van a querer escuchar cómo termina esto. Era un martes por la mañana, a las 10 en punto. El sol apenas comenzaba a calentar los escalones de la entrada cuando sonó el timbre. No era el repique suave de un vecino ni el zumbido rápido de un repartidor, sino una presión larga e impaciente. Sabía quién era antes incluso de abrir la puerta. Javier estaba allí, con una sonrisa de suficiencia pegada en la cara como pintura barata. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche. A su lado, un hombre de aspecto nervioso con un saco arrugado apretaba un maletín contra su pecho. Mi yerno Javier no esperó una invitación. Pasó por mi lado, su colonia llenando el pasillo que mi esposa, Elena, había empapelado con tanto cuidado hace 30 años. Entró en mi sala de estar como si ya fuera el dueño. «Buenos días, Arturo», dijo, sin siquiera molestarse en usar un término más familiar o respetuoso como don. «Espero que hayas empezado a empacar. Los nuevos dueños quieren tomar posesión para el fin de semana». Hizo un gesto hacia el hombre que seguía rondando por la puerta. «Este es el licenciado Morales. Es notario. Estamos aquí para finalizar el último papeleo». Cerré la puerta principal suavemente y me volví para mirarlo. Mantuve mis manos firmes, mi voz serena. Esto era un sistema como cualquier otro, y todo sistema tiene una debilidad. «¿Qué papeleo sería ese, Javier?», pregunté. Soltó una risa corta y aguda, un sonido como de metal rasgándose. «Oh, no juguemos a esto. Valentina y yo vendimos la casa. Está hecho. Y es hora de que te mudes a un lugar más apropiado. Encontramos una habitación encantadora para ti en la residencia El Descanso. Tienen atención las 24 horas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas y asfixiantes. No sentí ira, no todavía. Eso vendría después. En ese momento lo que sentí fue una claridad fría y dura, la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Caminé hacia la encimera de la cocina y me serví un vaso de agua, mis movimientos lentos y deliberados. Mi mano no tembló. La confianza de Javier comenzó a vacilar solo un poco. Él esperaba gritos, esperaba lágrimas, no esperaba silencio. Tomé un sorbo lento de agua. Mi esposa, Elena, amaba esta casa. Dije, mi voz tranquila pero resonando en la habitación. Ella plantó ese roble en el patio trasero el año que nació Valentina. Solía decir que sus raíces eran las raíces de nuestra familia, profundas y fuertes. Le estaba dando antecedentes, un detalle destinado a subrayar la profundidad de su traición. Quería que entendiera exactamente lo que estaba tratando de robar. No era solo ladrillo y cemento, era una vida. La paciencia de Javier se rompió. La fachada pulida se agrietó, revelando la fea codicia que había debajo. «Eso es historia antigua», escupió. «Esto se trata del futuro, un futuro que estás frenando. Te estás convirtiendo en una carga, Arturo. O firmas este papel aceptando la transferencia, o nos veremos obligados a usar el poder notarial médico que tiene Valentina. Haremos que te declaren incompetente. Tú decides». Golpeó con una carpeta gruesa la mesa de centro. El sonido resonó en la casa silenciosa. Era un ultimátum, era su jaque mate. Simplemente no se daba cuenta de que estaba jugando en mi tablero. Ni siquiera miré la carpeta. Miré el reloj sobre la repisa de la chimenea, un regalo de bodas de los padres de Elena. Eran las 10:04. Todo procedía según el horario previsto. Volví mi mirada tranquila hacia Javier, cuya expresión engreída comenzaba a regresar.
pensando que había ganado. Eso suena genial, dije, mi voz tan nivelada como la línea de un topógrafo. Pero antes de hacer nada de eso, hagamos un viaje a la comisaría de policía primero. Tengo el presentimiento de que el detective Vargas está muy interesado en conocerte. La sonrisa desapareció de la cara de Javier, instantáneamente reemplazada por un destello de confusión, luego alarma. ¿De qué demonios estás hablando, viejo? Me permití una sonrisa pequeña y fina. No llegó a mis ojos. Oh, solo le envié un pequeño paquete. Un archivo de unas 5 pulgadas de grosor. Lo etiqueté como el Proyecto Inmobiliario del Sur. ¿Te suena ese nombre, Javier? El color desapareció de su rostro. Fue como si hubiera tirado de una palanca y cada gota de sangre hubiera huido de su cabeza. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma, y en cierto modo lo había hecho. El fantasma de todas las vidas que pensó que había arruinado con éxito. Justo en ese momento se abrió la puerta trasera, y mi hija Valentina entró con una sonrisa brillante y despistada en su rostro. Una sonrisa que se congeló en sus labios al asimilar la escena. Su esposo pálido y sudando. Un hombre extraño con un maletín junto a la puerta. Y su padre parado allí, ya no el anciano frágil que ella había decidido que era, sino un guardián, y acababa de cerrar la puerta para siempre. Para entender cómo llegamos a ese momento congelado con mi hija en la puerta y su esposo desenmascarado en mi sala de estar, hay que retroceder 6 meses. Hay que volver a la boda. Fue un día soleado a principios de mayo, el tipo de tarde perfecta que te hace creer en nuevos comienzos. La ceremonia se celebró en los jardines botánicos bajo un dosel de rosas blancas que yo había pagado. Todo era perfecto en la superficie, pero toda mi carrera se construyó mirando debajo de la superficie. Durante 40 años, mi mundo fue la logística. No era ingeniero ni carpintero. Era analista de cadenas de suministro. Mi trabajo era ver todo el sistema a la vez, predecir fallos antes de que ocurrieran. Entender que un tornillo suelto en un almacén en el norte podía llevar a un desastre de $1 millón en el sur. Movía mercancías por todo el país con precisión silenciosa. Cada decisión se basaba en datos, en patrones. Todo ello, cada riesgo calculado y cada larga noche mirando hojas de cálculo, tenía un propósito. Construir un puerto seguro para Valentina después de que su madre se fuera. Y allí de pie, mirándola con su vestido blanco, sentí una oleada de orgullo tan poderosa que casi me puso de rodillas. Se parecía tanto a Elena, los mismos ojos brillantes, la misma risa que podía hacerte olvidar tus problemas. Pero había una fragilidad en ella que su madre nunca tuvo. Una necesidad de aprobación que la hacía vulnerable. En mi sistema, el que había construido para protegerla, estaba parpadeando una luz de advertencia. Esa luz de advertencia se llamaba Javier. En la recepción, celebrada en un salón amplio y luminoso con vistas a los jardines, la sensación solo se hizo más fuerte. Javier era el novio perfecto. Se movía entre la multitud con un encanto fácil, una mano en el hombro de un tío aquí y una risa compartida con un primo allá. Recordaba el nombre de todos. Elogió el vestido de mi hermana. Hizo todo bien. Pero sus ojos escaneaban constantemente la habitación, no buscando a su nueva esposa, sino buscando oportunidades. No estaba celebrando un matrimonio. Estaba haciendo contactos de negocios. Lo escuché por primera vez cerca del bar, donde hablaba con un hombre al que había presentado como socio comercial. La casa de su papá es una mina de oro, decía Javier, con voz baja pero emocionada. Pagó 3/4 de acre en un vecindario donde los valores de las propiedades se están explotando. Derribas esa vieja casa de ladrillo y podrías levantar un dúplex de $2 millones. Fácil. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Una vieja casa de ladrillo. Estaba hablando de mi hogar, el hogar donde Valentina dio sus primeros pasos. Una hora más tarde, lo escuché de nuevo. Esta vez hablando con un grupo diferente de hombres con trajes caros. Las palabras eran casi idénticas. Bienes raíces de primera, potencial sin explotar,
El viejo está sentado sobre un billete de lotería y ni siquiera lo sabe. Lo dijo con una risa, como si fuera una broma. Pero no era una broma. Era un plan de negocios. Él no veía un hogar familiar, un lugar de memoria y amor. Veía una parcela de tierra, un activo para ser liquidado. Encontré a Valentina junto al pastel de bodas. Estaba radiante, más feliz de lo que la había visto en años. Traté de elegir mis palabras con cuidado. Hija, Javier parece muy enfocado en la casa. Ella soltó una risa tintineante que no llegó del todo a sus ojos. Ay, papá, no seas tan cínico. Él es un visionario. Ve potencial en todas partes. ¿No es maravilloso? Me dio unas palmaditas en el brazo, un gesto despectivo y tranquilizador. Solo está emocionado por construir un futuro para nosotros. Ella no lo veía, no quería verlo. Veía a un hombre guapo y ambicioso que le prometía el mundo. No veía el cálculo frío en sus ojos. Más tarde esa noche, mientras la fiesta terminaba, los vi parados juntos en un rincón tranquilo. Pensé que era un momento tierno, una novia y un novio robando un minuto para ellos mismos. Pero entonces vi lo que estaban mirando. Valentina tenía su teléfono afuera. Estaba pasando fotos de mi casa, en la que había crecido, y Javier no la miraba a ella. Estaba mirando el teléfono. Su expresión no era la de un esposo amoroso, sino la de un lobo mirando a su presa. En ese momento, lo supe. No se había casado con mi hija. Había ejecutado una fusión, y yo era el activo que planeaba despojar. La boda no fue un comienzo. Fue el comienzo de un atraco meticulosamente planeado. La inquietud de la boda se instaló en mis huesos y se quedó allí. Durante unas semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Luego vino la cena del domingo. Fue idea de Valentina. Dijo que extrañaba mi cocina, específicamente el estofado que su madre me había enseñado a hacer. La petición se sintió como una frágil rama de olivo y, contra mi mejor juicio, la tomé. Pasé toda la tarde preparando la comida, llenando la casa con los aromas cálidos y familiares del romero y el tomillo. Me dije a mí mismo que había estado pensando demasiado las cosas, que solo era un padre preocupado por su hija. Estaba equivocado. Llegaron luciendo como una pareja poderosa de portada de revista. Javier con un suéter de cachemira, Valentina con una blusa de seda. Trajeron una botella de vino caro y llenaron los primeros 20 minutos con charlas alegres y sin sentido sobre su luna de miel, sobre sus amigos, sobre un nuevo restaurante en el centro. Todo era un escenario cuidadosamente construido. Y después de que terminamos el plato principal, Javier decidió que era hora de que subiera el telón. Hablando del futuro, Arturo, comenzó, limpiándose la boca con una servilleta. Valentina y yo hemos estado pensando juntos en un proyecto, algo que nos tiene increíblemente emocionados. Es una oportunidad, de verdad, para todos nosotros. Se agachó junto a su silla y sacó un elegante portafolios de cuero. Lo colocó en la mesa del comedor, justo al lado de la fuente de estofado a medio comer. Lo abrió y sacó un juego de grandes planos enrollados. Los extendió sobre la mesa, el papel crujiente cubriendo los anillos de agua en la madera vieja. El olor a tinta fresca mezclándose con el olor a comida casera. Se sintió como una violación. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. Esto, dijo con la voz rebosante de pasión de vendedor. Es nuestro futuro y el suyo. Su dedo trazó las líneas en el papel. Demolemos esta estructura. Es vieja. Los cimientos se están asentando y el mantenimiento es un pozo sin fondo. En su lugar, construimos un dúplex de última generación. 2 unidades, 3,000 pies cuadrados cada una, acabados de lujo, tecnología de hogar inteligente. Podemos vender cada una por $1.2 millones como mínimo. Me miró, con los ojos brillando con la emoción del trato. Y la mejor parte para usted. No más cargas. Lo instalaremos en un ático de lujo en el centro. Servicio de conserjería, gimnasio, piscina en la azotea. No tendrá que mover un dedo. No más cortar el césped. No más preocuparse por un techo con goteras. Es el plan de jubilación perfecto.
Se reclinó en su silla con una sonrisa orgullosa en el rostro, como si acabara de ofrecerme las llaves del reino. Veía mi hogar como una serie de problemas a resolver, una carga que levantar. No podía entender que cada crujido en las tablas del suelo, cada rasguño en el marco de la puerta, era un recuerdo que yo atesoraba. No me estaba ofreciendo un paraíso, me estaba ofreciendo una prisión. Miré los planos, las cajas frías y estériles que quería construir sobre la tumba de mi vida. Empujé los papeles hacia él. Mi voz era tranquila, pero tan sólida como los cimientos que acababa de insultar. La respuesta es no. La sonrisa de Javier vaciló. ¿Qué? La respuesta es no, repetí. Este es mi hogar. No está a la venta, no es un proyecto, no es un activo para ser liquidado. El silencio que siguió fue pesado y frío. Javier miró a Valentina, una orden silenciosa pasando entre ellos. Mi hija, mi única hija, se volvió hacia mí, su rostro una máscara de decepción y frustración. «Papá, no te pongas así», dijo ella con voz cortante. «Esta es una oportunidad increíble. Javier trabajó muy duro en este plan, para nosotros, para la familia. Derribar mi casa no es una oportunidad para esta familia, Valentina», dije, mi paciencia agotándose. «Estás siendo egoísta», replicó ella, alzando la voz. «Simplemente estás sentado aquí en esta casa grande y vacía, mientras nosotros tratamos de construir un futuro real, un futuro mejor para todos. Todo lo que tienes que hacer es soltar un poco el pasado, pero ni siquiera lo consideras. Solo piensas en ti mismo». La acusación me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Egoísta. Después de toda una vida poniéndola a ella primero, trabajando en un empleo que no siempre amaba para darle una vida que yo nunca tuve. Miré a esta mujer al otro lado de mi mesa y por un momento no la reconocí. Vi la codicia de Javier reflejada en sus ojos. La primera batalla importante no se había librado con extraños, sino justo aquí, en la mesa donde le había enseñado a sostener un tenedor. El estofado se enfrió. El vino quedó intacto. La guerra por mi hogar había comenzado. Después de esa desastrosa cena dominical, cayó un silencio frío. Durante 2 semanas no supe nada de ellos, ni llamadas enojadas, ni disculpas. Fue una retirada estratégica. Sabía con la certeza de un hombre que ha estudiado sistemas toda su vida, que simplemente estaban recalibrando. Su asalto frontal había fallado, así que ahora comenzarían un asedio. Y comenzó no con una explosión, sino con 1000 pequeños e insidiosos cortes. El primero fue un aviso de retraso de la compañía eléctrica declarando que mi cuenta estaba vencida. Eso era imposible. Yo pagaba cada factura el día que llegaba. Tenía un sistema, un libro de contabilidad que había llevado durante 40 años. Fui a mi escritorio y lo saqué. Allí estaba, registrado con mi propia letra pulcra. Número de cheque, fecha de envío. Llamé al banco. El cheque había sido cobrado hace una semana. Cuando devolví la llamada a la compañía eléctrica con la información, se disculparon. Un error administrativo, dijeron. Un fallo en el sistema. No le di más importancia. Una semana después fui al garaje y encontré un rasguño largo y profundo a lo largo de la puerta del pasajero de mi coche. Era reciente. Se veía pintura blanca de otro vehículo en la hendidura. Pero el garaje había estado cerrado con llave. Yo era el único con llave. Sentí una ola desorientadora de confusión. ¿Lo había dejado abierto? ¿Había ido a algún lugar y lo había olvidado? Por primera vez en mucho tiempo dudé de mi propia memoria. Esa noche llamó Valentina. Su voz era empalagosa de preocupación. Papá, Javier y yo estábamos hablando. Estábamos preocupados porque no hemos sabido de ti. ¿Está todo bien? Le conté lo del coche. La escuché suspirar al otro lado de la línea, un sonido practicado de lástima y exasperación. Ay, papá, dijo suavemente. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Has parecido un poco olvidadizo últimamente. Tal vez deberías hacer una cita con el doctor para un chequeo general. Los cortes seguían llegando.
Mis tijeras de podar, que siempre guardaba en un gancho específico en el cobertizo, desaparecieron solo para aparecer una semana después en el lavadero. El sistema de riego automático, que acababa de revisar, de repente funcionó mal inundando el jardín delantero. Javier vino a arreglarlo haciendo un gran espectáculo de cómo el temporizador había sido programado todo mal. Me miró con una sonrisa triste. No se preocupe, Arturo. Nos pasa a los mejores. Cada incidente era lo suficientemente pequeño como para ser negable, para ser descartado como un simple error de la vejez, un objeto perdido, una factura olvidada. Pero en logística aprendes que no existen las coincidencias. Solo hay patrones que aún no has identificado. Estaban construyendo un caso ladrillo a ladrillo. Estaban creando una historia, no para un tribunal, sino para cualquiera que escuchara. Para mis vecinos, mi médico, para la propia Valentina. La historia de un anciano confundido que ya no podía cuidarse a sí mismo. Un hombre que necesitaba que su amorosa hija y su yerno intervinieran y manejaran sus asuntos. Un hombre que necesitaba ser sacado de su casa grande y valiosa por su propio bien. Sentí que vivía en una casa donde alguien movía los muebles silenciosamente cada vez que salía de la habitación, esperando convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Pero habían cometido un error de cálculo crítico. Habían olvidado a qué me dedicaba. No era solo un anciano triste. Era un analista. Y estaba a punto de poner su sistema al revés. La sensación de ser un extraño en mi propia casa era la peor parte. Comencé un libro de registro, un cuaderno espiral simple donde anotaba cada incidente, la fecha, la hora, los detalles. En mi antiguo trabajo, este era el primer paso para diagnosticar un problema en el sistema. Recopilas los datos. Buscas el patrón. Después de 3 semanas, el patrón ya no era una sospecha, era una conclusión. Estos no eran fallos aleatorios. La frecuencia, la naturaleza específica de los accidentes. Todo apuntaba a una campaña coordinada y deliberada. Esto no era caos. Esto era un ataque. Y no puedes luchar contra un enemigo que no puedes ver. Así que decidí conseguir ojos. Pasé una tarde investigando en línea. La tecnología era increíble. Cámaras diminutas no más grandes que una uña disfrazadas de detectores de humo o cargadores USB. Irónicamente, las llaman cámaras de niñera. No se me escapó la ironía. Las estaba comprando para vigilar a mi propia hija. Pedí un juego de 3. Llegaron en una caja marrón discreta. Esa noche, después de asegurarme de que el mundo dormía, las instalé. Una en la sala de estar escondida en una estantería. Una en el pasillo de arriba con una vista clara de la puerta de mi oficina. Y una en la parte superior de las escaleras del sótano, escondida dentro de un viejo detector de humo que no funcionaba en el techo. Entonces esperé. Durante unos días no pasó nada. La vida continuó. Cuidé mi jardín, leí mis libros. Una parte pequeña e insidiosa de mi mente comenzó a preguntarse si me había equivocado. Si de hecho era solo un anciano paranoico haciendo conexiones que no existían. Tal vez Valentina tenía razón. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Entonces, llegó el sábado por la tarde. Llamaron antes diciendo que querían pasar a ver cómo estaba. La voz de Valentina estaba llena de esa dulce y falsa preocupación que ahora me ponía la piel de gallina. Les dije que estaría en el jardín de atrás. Era el cebo, y lo mordieron. Esa noche, con mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me senté en mi escritorio y abrí el software de reproducción en mi computadora portátil. Avancé rápido a través de horas de habitaciones vacías y luz solar cambiante. Entonces lo encontré. La marca de tiempo mostraba que llegaban a las 2:15. Los vi entrar en mi sala de estar. Vi a Valentina llamar mi nombre, su voz resonando débilmente en la grabación. Al no escuchar respuesta, le hizo un gesto a Javier con la cabeza. La actuación había terminado. El trabajo real estaba comenzando. Vi cómo Javier, el marido de mi hija, caminaba directamente a mi oficina. No buscó. Sabía exactamente dónde guardaba mis estados financieros.
Sacó la carpeta, extendió los documentos sobre mi escritorio y comenzó a fotografiar cada página con su teléfono. Metódicamente, eficientemente. Me estaba recolectando datos. Pero eso no fue lo peor. Después de terminar, salió de la oficina y fue a la parte superior de las escaleras del sótano. La vista desde esa cámara era clara como el día. Lo vi sacar una pequeña herramienta multiusos de su bolsillo. Lo vi arrodillarse y aflojar cuidadosa y deliberadamente los dos pernos principales que sujetaban la parte superior de la barandilla de madera a la pared. No lo suficiente para que se cayera inmediatamente, sino lo suficiente para que la próxima vez que alguien pusiera todo su peso sobre ella, mi peso, cediera. Estaba creando un accidente que podría haberme enviado al hospital o algo peor. Un accidente que habría demostrado de una vez por todas que ya no era capaz de vivir solo. Y luego vino el golpe final, aplastante para el alma. Cambié a la cámara del pasillo y vi a mi hija, Valentina. No estaba mirando su teléfono, no estaba distraída. Estaba parada al final del pasillo, de espaldas a la sala de estar, vigilando. Ella era la vigía. Su cuerpo estaba tenso, su cabeza girando de un lado a otro, protegiendo el pasillo mientras su esposo ponía una trampa para su padre. Sentí un dolor físico en el pecho. Una presión tan inmensa que pensé que mi corazón simplemente se detendría. Fue el colapso silencioso y catastrófico del último pilar de esperanza al que me había estado aferrando. Me incliné hacia adelante y cerré la computadora portátil. El dolor todavía estaba allí, un duelo caliente y abrasador. Pero algo más estaba surgiendo a través de él. Algo frío, duro y claro. El padre herido se había ido. El analista estaba de vuelta. El sistema estaba comprometido. La amenaza había sido identificada, sus métodos y sus agentes confirmados. Mi hija no era una víctima en esto. Ella era una coconspiradora. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que ahora estaba solo en esta pelea. El tiempo de la defensa había terminado. Era hora de cazar. Guardé los archivos de video en 3 discos duros encriptados separados. Los etiqueté como evidencia A, B y C. Mis manos no temblaron. El padre en mí estaba de duelo, pero el analista había tomado el control. Un sistema había sido comprometido. Una amenaza había sido identificada. El siguiente paso no era la confrontación, era la recopilación de inteligencia. Nunca te enfrentas a un adversario hasta que comprendes el alcance total de sus operaciones. Así que no los llamé, no envié mensajes de texto. Dejé que creyeran que su pequeña guerra de desgaste estaba funcionando, que el viejo estaba sucumbiendo lentamente a la niebla que estaban creando. Dejarlos pensar que yo era un problema a gestionar. En realidad, me había convertido en un gerente de proyecto, y Javier era ahora mi único proyecto. Me senté en mi escritorio en la oficina que él había violado tan casualmente. En logística, aprendes que cada envío, cada producto, cada caja tiene un rastro de papel, desde el piso de la fábrica hasta las manos del cliente. Hay un registro de su viaje. Aprendes a leer esos registros, a ver la historia que cuentan. Un retraso en un puerto puede indicar una tormenta a 1000 millas de distancia. Un hombre, razoné, no es diferente. Especialmente un hombre como Javier. Un hombre tan escurridizo, tan confiado, deja un rastro. Comencé con el nombre del que estaba tan orgulloso, el que había mencionado en la boda con tanta importancia teatral. Inmobiliaria Javier. Lo escribí en la barra de búsqueda. Las primeras páginas eran la predecible palabrería de marketing. Un sitio web genérico lleno de fotos de archivo de familias sonrientes y promesas de construir tu sueño. Era una fachada digital endeble diseñada para parecer legítima. La pasé por alto y fui directamente a las bases de datos de registros públicos, las oficinas digitales de los secretarios del condado, donde se cuentan las historias reales. Pagué la tarifa de $15 por una búsqueda comercial completa, y ahí estaba. Inmobiliaria Javier SRL, registrada en otro estado hacía 4 años. Anoté la dirección, un apartado postal en la capital,
La primera bandera roja. Los desarrolladores legítimos tienen oficinas, no buzones de correo. Seguí cavando. El siguiente hallazgo fue una declaración de quiebra. No para la compañía, sino para Javier personalmente. Presentada hace 3 años. Pagué otros $10 para descargar el documento judicial completo. Era una hoja de ruta de sus fracasos. Deuda de tarjetas de crédito de 6 cifras. Préstamos de automóviles impagos. Una lista de acreedores que iba desde grandes almacenes de lujo hasta prestamistas de día de pago. Estaba financieramente desesperado. Eso no era solo un motivo. Era un motor. Un motor que estaba constantemente funcionando, siempre necesitando más combustible. Luego encontré las demandas civiles. Había 4 de ellas, todas presentadas contra Inmobiliaria Javier S.R.L. Una de un proveedor de madera por $30,000 en facturas impagas. Otra de un contratista de techos. Una tercera de un propietario por un arrendamiento comercial roto. Todas contaban la misma historia. Una historia de promesas hechas y facturas sin pagar. Y todas terminaban de la misma manera. Desestimadas. Leí los hallazgos de los jueces. En cada caso, la demanda había sido desestimada porque Inmobiliaria Javier S.R.L. no tenía activos. Era un cascarón vacío, un escudo legal, diseñado para un propósito: absorber la responsabilidad. Él acumulaba deudas bajo el nombre de la empresa, y cuando llegaban las facturas, simplemente dejaba que la empresa se disolviera, protegido por el velo corporativo. No solo había fracasado en los negocios, había convertido el fracaso en un arma. Era su estrategia principal. Era un fantasma dejando un rastro de ruina financiera mientras él mismo permanecía intocable. La impresora en mi tranquila oficina comenzó a zumbar, escupiendo página tras página de su historia. Ya no era solo un suegro. Era un archivista compilando la historia de un depredador. Y el primer capítulo ahora estaba completo. Los documentos que había impreso formaban una pila ordenada y condenatoria en mi escritorio. Declaraciones de quiebra, demandas desestimadas, una constelación de empresas fantasma. Era una imagen clara de un depredador financiero, pero era impersonal. Era el esqueleto de su operación, pero le faltaba el corazón. El costo humano. Las demandas contra proveedores podrían descartarse como el costo de hacer negocios, un signo de ambición en lugar de malicia. Para entender verdaderamente al hombre con el que estaba tratando, necesitaba encontrar a sus víctimas reales, las que no tenían abogados ni corporaciones, las que él había atacado personalmente. Mi búsqueda se trasladó del mundo estéril de las bases de datos legales al paisaje salvaje y caótico del Internet mismo. Comencé a buscar su nombre, Javier, combinado con términos como estafa, fraude y bienes raíces. Durante horas navegué a través del ruido digital. Pero tarde en la noche, enterrado en la 5ª página de resultados de búsqueda, lo encontré. Un enlace a un sitio web pequeño y de aspecto anticuado. Era un foro simple en línea, un grupo de apoyo con el título Alto al fraude inmobiliario. Hice clic en el enlace. La página era una reliquia de un Internet más antiguo, todo hipervínculos azules y texto básico. Pero en la barra de búsqueda del foro, escribí su nombre. Y mi corazón se detuvo. No había una publicación, había un hilo. Un hilo con 17 respuestas titulado simplemente Javier, área de la capital. Leí cada palabra. Las historias eran todas ligeramente diferentes, pero el plan era aterradoramente el mismo. Un hombre que perdió su pago inicial en un condominio que nunca se construyó. Una pareja joven que pagó por mejoras costosas en una casa nueva solo para descubrir que el trabajo nunca se hizo y el dinero había desaparecido. Y luego vi el tema recurrente, el que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. Él apuntaba a los ancianos. Encontraba a personas mayores que vivían con ingresos fijos, se hacía amigo de ellos y los convencía de invertir sus ahorros de jubilación en uno de sus proyectos de desarrollo que no podían fallar. Les mostraba el mismo tipo de planos brillantes que me había mostrado a mí, y una vez que el dinero se transfería, él e Inmobiliaria Javier
simplemente desaparecían. Una publicación, más larga y detallada que las otras, se destacó. Fue escrita por una usuaria llamada Teresa Gómez. Ella expuso su historia con la precisión desgarradora de alguien que había repasado los eventos 1000 veces. Era una maestra jubilada. Javier la había encantado. La había convencido de que una inversión de $150,000 en un espacio comercial minorista aseguraría su futuro financiero. Eran los ahorros de toda su vida. Después de que ella transfirió el dinero, las llamadas de actualización semanales se detuvieron. Su teléfono fue desconectado. La dirección de Inmobiliaria Javier era el mismo apartado postal vacío que yo había encontrado. Ella lo había perdido todo. Al final de su publicación, escribió algo que me hizo sentarme derecho. Tengo todos los correos electrónicos. Tengo el contrato de inversión firmado. Llevé todo a la policía, al fiscal del distrito. Dijeron que, debido a que operaba a través de una SRL, era un asunto civil, no un fraude criminal. Me dijeron que podía demandar, pero sabían, y yo sabía, que no quedaba nada por lo que demandar. Encontré el botón para enviar un mensaje privado. Mis dedos volaron sobre el teclado. Me presenté. Le dije que creía que yo era el objetivo actual de Javier en esta ciudad. Le pregunté si estaría dispuesta a hablar conmigo. Presioné enviar y miré la pantalla. Mi propio reflejo devolviéndome la mirada cansada y vieja, pero con una luz nueva y peligrosa en mis ojos. La respuesta llegó menos de una hora después. Me dio su número de teléfono. A la mañana siguiente, la llamé. Escuché durante una hora mientras derramaba su historia. Su voz, una mezcla de vergüenza y una ira feroz y ardiente. Me contó cada detalle, sus palabras pintando un retrato del mismo hombre exacto que se había sentado en mi comedor. Cuando terminó, le dije lo que necesitaba. Teresa, dije, la policía no pudo ayudarte porque eras un caso único, pero un patrón de comportamiento a través de fronteras estatales. Esa es una historia diferente. Eso es un delito grave. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego la escuché tomar un respiro profundo y constante. Te enviaré todo por correo electrónico, dijo. Su voz ya no sonaba como la de una víctima, sino como la de un soldado. Atrapa a ese hijo de perra. 2 horas después, mi bandeja de entrada sonó. Un solo correo electrónico de Teresa Gómez. Adjunto, había un archivo comprimido que contenía contratos escaneados, transcripciones de correos de voz y una larga cadena de correos electrónicos llenos de las falsas promesas y mentiras descaradas de Javier. Era un registro completo de su manual de depredador. Esto no era una demanda. Esto no era una queja civil. Esto era el arma. Esta era la bala de plata. Y finalmente la tenía en mi mano. Con la evidencia de Teresa, el esqueleto en mi archivo ahora tenía un alma. Tenía una voz humana. El tiempo para la recopilación pasiva de inteligencia había terminado. Era hora de poner la trampa. Y la trampa más efectiva es la que la presa te ayuda a construir. Sabía lo que querían ver, el papel que ya me habían asignado. Y así comencé a interpretar el papel del anciano confundido y derrotado. Mi actuación comenzó con una llamada telefónica a Valentina. Deliberadamente soné nervioso, preguntándole si recordaba qué día se recogía la basura, un horario que yo conocía de memoria desde hacía 40 años. Dejé que mi voz se apagara. Fingí olvidar lo que estaba diciendo a mitad de la frase. Casi podía escuchar la sonrisa triunfante al otro lado de la línea. «¿Está bien, papá?», arrulló, su voz goteando de lástima condescendiente. «No te preocupes por nada». Unos días después vinieron. Me aseguré de que la casa estuviera un poco más desordenada de lo habitual. Un periódico dejado en el suelo, algunos platos en el fregadero. Abrí la puerta luciendo cansado. Durante nuestra conversación, extravié mis lentes de lectura mientras estaban encima de mi cabeza. Vi la mirada rápida y cómplice que intercambiaron. Era una mirada de pura victoria sin adulterar. Pensaban que estaban ganando. Pensaban que la campaña de presión estaba funcionando.
que mi mente finalmente se estaba rompiendo bajo la tensión. No entendían que un analista de sistemas sabe cómo simular un fallo para probar la respuesta. Y su respuesta fue exactamente lo que yo había predicho: pura y desnuda codicia. Mientras yo interpretaba el papel de un hombre perdiendo el control, el verdadero yo estaba trabajando con un enfoque que no había sentido en años. Pasé 2 días compilando mi investigación en un solo expediente completo. Incluí mi propio registro de su campaña de manipulación psicológica, la evidencia en video de las cámaras ocultas, las declaraciones de quiebra de Javier, los registros de su empresa fantasma y, al frente, una declaración jurada detallada de Teresa Gómez, completa con copias de sus correos electrónicos y contratos fraudulentos. Hice 3 copias idénticas, una para mí. Una fue empaquetada y enviada por mensajería al detective Vargas en el departamento de policía. La tercera y más importante copia fue a la oficina del fiscal general del estado, específicamente a la sección de protección al consumidor, que manejaba casos de fraude a mayores. En mi carta de presentación, no escribí como víctima, escribí como analista. Expuse el patrón claro e indiscutible de comportamiento. Resalté cómo Javier usaba sociedades limitadas para protegerse en casos civiles, y cómo esta nueva evidencia de actividad interestatal dirigida a personas mayores con métodos idénticos elevaba el asunto de una simple disputa comercial a una empresa criminal de crimen organizado. No les estaba pidiendo que ayudaran a un anciano indefenso. Les estaba dando un caso terminado y envuelto para regalo. El siguiente paso fue el más difícil. Se sintió como una traición a Elena, a cada recuerdo que habíamos construido, pero sabía que era la única manera. Tenía que soltar la casa para salvar lo que realmente representaba. No llamé a un agente inmobiliario. No quería un cartel de "se vende" en el césped revelando mi mano. En cambio, contacté a una firma de inversión inmobiliaria privada, una compañía que se especializaba en transacciones discretas y en efectivo. Les dije que la situación era un asunto familiar delicado y que requería absoluta discreción y un cierre rápido. Vieron el valor de la propiedad y aceptaron. Nos reunimos en su oficina del centro. Firmé los papeles. Mi mano estaba firme. Vendí mi hogar, el depositario de toda mi vida adulta. El cierre se registró oficialmente el lunes por la tarde. El dinero fue transferido a una nueva cuenta bancaria. En un banco nuevo, una cuenta de la que Valentina y Javier no sabían nada. Mi casa, mi hermosa casa de ladrillo, ahora pertenecía a una corporación. Y nadie lo sabía excepto ellos y yo, con la trampa completamente puesta y la red de seguridad en su lugar. Todo lo que quedaba era activarla. Esperé su llamada. Llegó el viernes por la noche. Era Javier. Su voz era suave, confiada y llena de falsa preocupación. «Arturo», dijo, «Valentina y yo hemos estado hablando. Estamos realmente preocupados. Creemos que es hora de tomar una decisión por tu propio bien». Esto era todo, el acto final. Respiré hondo e invoqué la voz de un hombre roto. Dejé que un temblor entrara en mis palabras. «Yo creo que tienen razón», tartamudeé. «Es todo, es demasiado. La casa, las facturas. No puedo seguir el ritmo». Podía escucharlo conteniendo su emoción. «Lo entendemos completamente», dijo, la simpatía en su voz tan falsa que era casi cómica. «De hecho, he estado hablando con un colega. Tiene un cliente, una familia a la que le encantaría esta casa. Están dispuestos a pagar en efectivo y cerrar rápido. Sería un gran alivio para ti». «Sí», susurré. «Un alivio». «Genial», dijo moviéndose para matar. «Haré que mi notario lleve los papeles el martes por la mañana, alrededor de las 10 en punto. Firmaremos todo y podremos empezar a mudarte a la residencia El Descanso la próxima semana». «Está bien, Javier», dije, mi voz apenas audible. «Está bien, hagan lo que crean mejor». Colgué el teléfono. Me senté allí en la quietud de mi sala de estar en una casa que ya no era mía. No hubo alegría, ni sentimiento triunfal. Solo la fría y tranquila satisfacción de una máquina compleja, perfectamente calibrada,
sus engranajes comenzando a girar. La cuenta regresiva había comenzado. Me había dado la hora y la fecha de su propia destrucción. Y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Con la evidencia asegurada y los primeros informes oficiales presentados, mi papel tenía que cambiar. El analista y el archivista habían hecho su trabajo. Ahora era el momento de que el actor subiera al escenario. Para atrapar a un depredador, debes presentarte como la presa perfecta, herida e indefensa. Era un papel que despreciaba, pero que sabía que tenía que interpretar a la perfección. Mi actuación comenzó con una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente planificadas. Llamaba a Valentina y le hacía la misma pregunta 2 veces en el lapso de 10 minutos. Sonaba confundido sobre qué día era. La más efectiva fue cuando la llamé con un pánico fabricado, alegando que no podía encontrar mi billetera. 10 minutos después, volvía a llamar lleno de alivio avergonzado, explicando que había estado en el bolsillo de mi chaqueta todo el tiempo. Al otro lado de la línea, podía escuchar la dulzura empalagosa en su voz. «Ay, papá, está bien. Estas cosas pasan. ¿Estás seguro de que estás comiendo lo suficiente?» Cada palabra era una palmadita en la cabeza a un niño, no una conversación con un padre. Me invitaron a su apartamento a cenar la semana siguiente. Este era mi escenario principal. Me aseguré de llegar luciendo un poco cansado, un poco menos arreglado de lo habitual. Dejé que me guiaran al sofá como si fuera una antigüedad frágil. Durante la cena, me quejé. Fue la primera vez que realmente me quejaba con ellos, y lo absorbieron como tierra seca en una tormenta. Esta casa, suspiré, empujando mi comida por el plato. Se está volviendo demasiado. El trabajo en el jardín es interminable. Las escaleras parecen volverse más empinadas cada año. Los miré, poniendo una expresión de resignación cansada en mi rostro. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré manejarlo todo por mi cuenta. Vi cómo pasaba una mirada entre ellos, un destello eléctrico y silencioso de puro triunfo. Era la mirada de 2 jugadores que acababan de sacar la carta ganadora. Javier se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara perfecta de preocupación. «Lo sabemos, Arturo», dijo su voz suave y gentil. «Hemos estado preocupados por eso. No deberías tener que llevar esa carga tú solo». Valentina extendió la mano a través de la mesa y puso la suya sobre la mía. Su toque se sintió frío. «Eso es todo lo que queremos, papá», dijo ella con los ojos muy abiertos y serios. «Solo queremos que estés seguro y cómodo. Queremos cuidarte». Miré su mano sobre la mía, la mano de la hija a la que le había enseñado a andar en bicicleta, la mano de la mujer que había hecho guardia mientras su esposo intentaba organizar mi muerte. El asco era algo físico, un sabor agrio en la parte posterior de mi garganta, pero mi rostro solo mostraba gratitud cansada. El logro supremo de mi actuación fue cuando olvidé mi billetera cuando nos íbamos. Nos habíamos detenido por un postre de camino a casa, y cuando llegó el momento de pagar, hice un espectáculo de palmear mis bolsillos con un pánico creciente. Javier intervino de inmediato agitando su tarjeta de crédito al cajero con una sonrisa magnánima. «Yo me encargo, Arturo, no te preocupes por nada». En el coche de regreso a mi casa, él y Valentina compartieron otra de sus miradas en el espejo retrovisor. Ahora estaban seguros. El viejo estaba roto. La fruta estaba madura para ser recogida. Mientras Javier me acompañaba a mi puerta principal, puso una mano en mi hombro. «Arturo», dijo, su voz firme pero gentil, la voz de un hombre tomando el mando. «Necesitamos avanzar con un plan, por tu propia seguridad. No podemos arriesgarnos a que tengas un accidente real allí. Es hora de actuar rápidamente». Lo miré, con los ojos bajos, y asentí débil y lentamente. «Lo sé», dije, mi voz solo un susurro. «Sé que tienes razón». Apretó mi hombro, un gesto de control final y absoluto. Los vi alejarse, sus faros cortando la oscuridad. Pensaban que tenían el control. Pensaban que eran los pastores guiando a la oveja perdida.
No tenían idea de que ellos eran los que estaban siendo arreados paso a paso hacia el corral que yo había construido para ellos. Mientras estaba ocupado interpretando el papel de un hombre en declive, el verdadero yo estaba ejecutando la operación logística más importante de mi vida. Mi casa tranquila y vacía se convirtió en mi centro de mando. Mi escritorio era mi sala de guerra. El dolor por la hija que había perdido fue guardado, reemplazado por el enfoque frío y claro de un hombre con una misión singular. La primera fase de la operación fue entregar el arma que había pasado semanas construyendo. Puse las 3 copias de mi expediente en la mesa del comedor. Cada una era una pila gruesa y pesada de papel, un testimonio de los crímenes de Javier. Las había organizado en secciones con pestañas, los fraudes del sur completos con la declaración jurada de Teresa y las cadenas de correos electrónicos, la campaña de manipulación psicológica, aquí con imágenes de las cámaras de seguridad y una línea de tiempo de los eventos, los estados financieros detallando su quiebra y la estructura de su empresa fantasma. Era un registro profesional e innegable de un depredador en el trabajo. En mi carta de presentación a la oficina del fiscal general, tuve cuidado con mi lenguaje. No escribí como un anciano asustado. Escribí como un ciudadano preocupado y un exanalista de sistemas. Escribí: este no es un caso simple de disputa familiar. Los documentos adjuntos demuestran un patrón claro y repetible de comportamiento depredador dirigido a personas mayores a través de fronteras estatales. El sospechoso, Javier, utiliza escudos corporativos para evadir la responsabilidad civil mientras defrauda sistemáticamente a sus víctimas. Actualmente está activo en esta ciudad, y yo soy su próximo objetivo. Esto no es solo un ataque contra mí, es un ataque a la integridad de nuestra comunidad. Dejé claro que ayudarme era ayudarse a sí mismos. Envié los paquetes por mensajería certificada, del tipo que requiere firma al recibirlo. El rastro de papel ahora estaba en sus manos. La segunda fase fue la más difícil. Me obligó a sacrificar a la reina para ganar el juego. Tenía que vender mi casa. El pensamiento era un dolor físico, una traición a cada recuerdo que había compartido con Elena dentro de estas paredes. Pero sabía que era la única manera de proteger verdaderamente su legado. Una casa es solo un edificio, me dije a mí mismo. Un legado es algo que no se puede demoler. No llamé a un agente inmobiliario. No quería un cartel en el césped revelando mi mano. En cambio, mi investigación me llevó a una firma de inversión inmobiliaria privada llamada Inversiones Cima. Su lema era: transacciones discretas, valor duradero. Eran exactamente lo que necesitaba. Me reuní con su representante, una mujer profesional y aguda llamada señora Castillo, en su oficina estéril del centro. Expuse mis términos simplemente. Quería una oferta totalmente en efectivo. Quería cerrar en 10 días. Y requería una confidencialidad absoluta y legalmente vinculante hasta que la escritura se registrara oficialmente en la ciudad. Me miró. Su expresión ilegible. Probablemente veía a una docena de ancianos al mes, todos en situaciones desesperadas, pero mientras declaraba tranquila y claramente mis términos, vi cambiar su evaluación de mí. No vio a una víctima, sino a un cliente que sabía exactamente lo que quería. Hicieron una oferta justa. Era menos de lo que podría haber obtenido en el mercado abierto, pero la velocidad y el secreto valían más para mí que el dinero. Firmamos los papeles el viernes siguiente. Mi mano estaba firme mientras firmaba mi nombre, la misma firma que estaba en la escritura original de hace 42 años. Se sintió como cerrar un libro, el capítulo final de una historia larga y feliz. La fecha de cierre se fijó para el lunes, un día antes de que Javier planeara traer a su notario falso a mi puerta. La casa en la que estaba sentado, el hogar que había construido, ya se había ido. Era un fantasma, un escenario perfectamente preparado para el acto final. Todas las piezas estaban ahora en su lugar. Toda la maquinaria legal y financiera estaba en movimiento. Y los actores, mi hija y su esposo, no tenían idea de que la obra ya había sido escrita y que ellos eran los villanos a punto de caminar hacia la luz.
La trampa estaba puesta. Cada documento legal estaba archivado. Cada dólar estaba seguro. Mi casa, el escenario para el acto final, legalmente ya no era mía. Ahora todo lo que tenía que hacer era enviar la invitación. Esperé. La llamada llegó un viernes por la noche, justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras a través del piso de mi sala de estar. Miré el identificador de llamadas. Era Valentina. Dejé que sonara 3 veces y luego respondí con un «¿Hola?», deliberadamente cansado y ligeramente confundido. «¿Papá?». «Somos nosotros». La voz de Valentina sonó demasiado alegre. Podía escuchar a Javier susurrándole al fondo. «Solo llamábamos para ver cómo estabas. ¿Cómo te sientes?». Esto era todo, la actuación final. Invoqué cada gramo de cansancio que pude, real e imaginado. Solté un suspiro largo y lento que sabía que sonaría como pura derrota a través de la línea telefónica. «Estoy cansado, Valentina», dije, mi voz rasposa. «Estoy tan cansado». «Lo sabemos, papá», dijo ella, su voz suavizándose en el tono practicado de una cuidadora. «Por eso estamos llamando. Creemos que es hora de tomar una decisión, de conseguirte la ayuda que necesitas». Me quedé en silencio por un largo momento, dejando que el silencio se extendiera, dejándoles pensar que estaba luchando por encontrar las palabras. Luego les di lo que habían estado buscando durante meses. Les di mi rendición. «Tenían razón», susurré, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «Todo eso. Tú y Javier tenían razón. Esta casa es demasiado. Ya no puedo manejarla. Solo hagan lo que crean mejor». Un latido de silencio aturdido al otro lado. Luego escuché la voz de Javier incapaz de contenerse más, saltando a la línea. Estaba prácticamente vibrando de emoción, aunque trató de cubrirlo con una capa de falsa simpatía. «Arturo, estás haciendo lo correcto. Te prometo que esto es lo mejor. Y la buena noticia es que ya he estado trabajando en ello. Tengo un comprador, una familia maravillosa a la que le encantaría este vecindario. Están listos para moverse rápidamente». «¿Un comprador?», pregunté interpretando mi papel. «¿Tan pronto?». «Sí», dijo, la palabra saliendo rápida y ansiosa. «Están muy motivados. Es una oferta en efectivo, así que será un proceso limpio y simple. Un gran alivio para ti. Haré que mi notario traiga los papeles finales el martes por la mañana, alrededor de las 10 en punto. Podemos tener todo firmado y finalizado allí mismo». «¿Qué te parece?». Miré alrededor de la tranquila sala de estar a los fantasmas de toda una vida de recuerdos. Una casa que ya estaba vendida. Un notario que venía a un cierre que nunca sucedería. «Está bien, Javier», dije, mi voz un eco hueco del hombre que solía ser. «Está bien, el martes está bien». «Excelente», dijo, el triunfo en su voz ahora completamente indisimulado. «Tú solo descansa, Arturo. Nosotros nos encargaremos de todo desde aquí». Nos despedimos y colgué el teléfono. Me senté en mi sillón mientras caía la oscuridad fuera de la casa, instalándose en silencio a mi alrededor. La actuación había terminado. La invitación había sido enviada y aceptada. Él me había dado la hora y la fecha exactas de su propia destrucción. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en movimiento. La cuenta regresiva había comenzado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar al martes. Estamos de vuelta donde empezamos, en mi sala de estar. El aire es espeso y pesado. Javier está congelado, el color se ha ido de su cara. El nombre de su proyecto inmobiliario colgando en el aire entre nosotros como un veredicto ya entregado. Mi hija Valentina es una estatua en la puerta. Su mano todavía sosteniendo una bolsa de pan dulce. Su sonrisa alegre de momentos antes, ahora una máscara grotesca de confusión y horror. Javier abre la boca. Un sonido seco y rasposo saliendo. El grito desesperado de un hombre tratando de formular una mentira, lo suficientemente grande como para salvarlo. Se las arregla para decir una sola palabra. «¿Tú?». Es interrumpido por el sonido del timbre. No es una presión larga e impaciente como la suya.
Es un repique firme y decisivo. Es el sonido de una cita que se cumple. No aparto los ojos de Javier mientras camino hacia la puerta. Quiero que mire. Quiero que vea las piezas finales del sistema que rompió siendo puestas de nuevo en su lugar. Abro la puerta. Parados en mi porche hay 2 oficiales de policía uniformados. A su lado hay un hombre con traje de detective que reconozco por su foto. Y junto a él hay una mujer aguda y profesional con un traje de negocios a medida, sosteniendo un portafolios de cuero. ¿Arturo Hernández?, pregunta el detective, aunque ya sabe la respuesta. Sí, digo con calma. Gracias por venir, detective Vargas. Por favor, pasen. Me hago a un lado y entran en la casa. La sala de estar que hace un momento se sentía grande y tensa, ahora está abarrotada y pequeña. Javier mira a los oficiales de policía y un miedo nuevo y más primitivo entra en sus ojos. Valentina deja que la bolsa de pan dulce se resbale de sus dedos. Cae al suelo con un ruido sordo y suave. La mujer del traje de negocios, la señora Castillo, da un paso adelante. No me mira a mí. Su enfoque está completamente en Javier. Su voz es tranquila, profesional, y lleva el peso frío y duro del hecho legal. «Señor Javier», dice, «mi nombre es Leonor Castillo. Soy la representante legal de Inversiones Cima. Estoy aquí para informarle que mi firma finalizó la compra de esta propiedad ayer por la tarde. La escritura fue registrada oficialmente en el condado esta mañana a las 9 a.m. Usted y sus asociados están invadiendo propiedad corporativa privada. Javier simplemente la mira fijamente, su mente claramente incapaz de procesar esta nueva e imposible realidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nosotros estamos comprando esta casa. La señora Castillo se permite una sonrisa pequeña y fría. Ese parece ser un punto de confusión para usted, dice. Pero le aseguro que mi papeleo está en orden. Debo pedirle que abandone las instalaciones inmediatamente. Antes de que Javier pueda siquiera responder a eso, el detective Vargas da un paso adelante, sacando un documento doblado de su bolsillo. Eso podría tener que esperar, dice, su voz un retumbo bajo de autoridad. Desdobla el papel. Javier, queda usted arrestado por múltiples cargos de fraude grave, robo por engaño y crimen organizado. Tenemos una orden activa para su arresto del estado vecino y la oficina del fiscal general de aquí acaba de abrir una investigación formal sobre sus actividades gracias a un archivo muy completo que recibimos. Hace un gesto con la cabeza hacia el archivo en mi mano. Parece que sus prácticas comerciales finalmente lo han alcanzado. Uno de los oficiales uniformados da un paso adelante y toma el brazo de Javier. La lucha se le va por completo. El estafador encantador, el maestro manipulador se desvanece. En su lugar hay solo un hombre asustado y derrotado. Se hunde cuando las esposas hacen clic alrededor de sus muñecas. Valentina deja escapar un sollozo ahogado. «Papá, ¿qué hiciste?» Mientras estalla el caos, el notario falso, el licenciado Morales, que ha estado congelado junto a la puerta todo este tiempo, intenta escapar. Trata de deslizarse por la puerta aún abierta, pero el segundo oficial es más rápido, agarrando su brazo con un agarre firme. «No lo creo», dice el oficial. «Usted también va a tener algunas preguntas que responder. Veo cómo sacan a un Javier esposado por la puerta principal de la casa que ya no poseo. No me mira. No puede. Mi hija está parada en medio de los escombros de la vida que él le prometió. Su rostro surcado de lágrimas, mirándome como si fuera un extraño. Y tal vez lo era. Solo habían visto al padre tranquilo y gentil. Nunca habían imaginado al hombre que los había estado esperando pacientemente debajo. El aullido de una sirena distante fue el único sonido que rompió el silencio. La policía se había ido. Javier se había ido. La señora Castillo me había dado un asentimiento nítido y profesional antes de irse. Y la casa finalmente estaba terriblemente tranquila. Me quedé solo con mi hija. Ella estaba parada en medio de la sala de estar, un solo pan dulce caído a sus pies,
su cuerpo sacudido por sollozos estremecedores. La mujer hermosa y segura de la boda se había ido, reemplazada por una extraña rota. Finalmente me miró, su rostro surcado de lágrimas e incomprensión. ¿Por qué? Se atragantó con la palabra, una herida en carne viva. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nos harías esto? Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, dejé caer la máscara del analista tranquilo. Dejé que viera el dolor que había estado viviendo detrás de mis ojos durante meses. Mi voz, cuando hablé, no estaba enojada. Estaba cargada de una tristeza tan profunda que sentí que podría arrastrarme al suelo. Yo no hice nada, Valentina, dije suavemente. No tuve que hacerlo. Solo le di la cuerda a Javier y su propia codicia ató el nudo. Él era un depredador, e iba a destruirte junto conmigo. Di un paso más cerca, mi mirada sosteniendo la suya. Pero tú te quedaste y lo viste hacerlo. Te vi, Valentina, en la cámara, haciendo guardia en el pasillo mientras él aflojaba la barandilla de las escaleras del sótano. Mis escaleras. El color desapareció de su rostro. Lo último de su negación se desmoronó, dejando solo la fea y desnuda verdad. Había sido atrapada no por la policía, sino por los ojos vigilantes de su padre. Miró hacia abajo, incapaz de encontrar mi mirada. El dinero. Susurró la pregunta como un reflejo. La casa. La casa se ha ido, dije. Mi voz volviéndose fáctica de nuevo. La voz de un hombre explicando los términos de un contrato. La vendí la semana pasada. Parte del dinero se usó para alquilar un apartamento nuevo para mí, un lugar más pequeño, más manejable. Hice una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras se asentara. El resto, la mayoría de las ganancias de la venta de esta casa, lo usé para crear un fideicomiso. Su cabeza se levantó de golpe, un destello de esperanza desesperada en sus ojos. ¿Un fideicomiso para mí? Sí, dije. Se llama Fideicomiso Elena, en nombre de tu madre. Vi el nombre caer sobre ella como un golpe físico. Es un fideicomiso irrevocable, Valentina. Eso significa que no se puede cambiar. No se puede disolver. Es administrado por una firma financiera externa. No por mí, no por ti. Expuse los términos, mi voz tan firme y final como el veredicto de un juez. Tú eres la única beneficiaria. El fideicomiso te proporcionará un estipendio mensual. Es suficiente para alquilar un apartamento pequeño y comprar comida. Es suficiente para vivir, pero no lo suficiente para vivir la vida que Javier te prometió. Y los pagos son condicionales. Debes mantener un trabajo estable. Debes permanecer libre de cualquier problema legal. Si no cumples con esas condiciones, los pagos se detienen. Dejé que eso se asimilara antes de entregar el detalle crucial final. El fideicomiso está estructurado para proteger lo que tu madre y yo construimos. Está diseñado para protegerlo de depredadores como Javier y de las decisiones que te llevaron a él. Él nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá tocar un solo centavo de él. El legado de tu madre está a salvo. Ella solo me miró fijamente. El alcance total de lo que había hecho finalmente amaneciendo en ella. No solo había perdido a su esposo y la promesa de un dúplex de $2 millones. Había perdido su libertad. Había sido colocada en un sistema, un conjunto de reglas y consecuencias diseñadas por el mismo hombre al que había tratado de engañar. No la había desheredado, no la había destruido. Le había dado algo mucho más aterrador. Le había dado una línea de vida atada a la única cosa que ella y su esposo habían tratado con tanto esfuerzo de evitar. Responsabilidad. Le había dado una última y brutal oportunidad de salvarse a sí misma, y ahora la elección era solo suya. Han pasado 3 meses. Vivo en un lugar nuevo ahora. Es un apartamento de 2 habitaciones en el 7º piso de un edificio tranquilo al otro lado de la ciudad. Es más pequeño que mi antigua casa, más limpio, con menos cosas que cargar. Desde la ventana de mi sala de estar tengo una vista clara y sin obstáculos de las montañas. Son vastas, silenciosas y permanentes.
y me recuerdan que mis propios dramas son muy, muy pequeños. He encontrado una medida de paz aquí que no me di cuenta de que había perdido. En la pequeña mesa del comedor hay una caja de cartón. La estoy empacando para enviársela a Valentina. No he hablado con ella desde ese día. El fideicomiso le envía el estipendio mensual y su abogado me envía una breve actualización formal una vez al mes. Tiene un trabajo nuevo, dice el informe. Un puesto de nivel de entrada en una firma de marketing. Tiene un apartamento, está empezando de nuevo. Dentro de la caja he colocado algunas cosas. El libro de cocina favorito de su madre, las páginas suaves y manchadas de vainilla. Un pequeño relicario con una foto de las dos adentro tomada en una playa hace mucho tiempo. Y un libro de bolsillo simple que compré la semana pasada. Su título es La elección de la responsabilidad. No agrego ninguna nota. El contenido de la caja tendrá que hablar por sí mismo. Junto a la caja hay una carta que llegó ayer. El matasellos es de la capital del estado vecino. Es de Teresa Gómez. Su letra es la elegante escritura cursiva de una maestra de toda la vida. Me dice que con la evidencia que proporcioné, la oficina del fiscal de distrito ha reabierto su caso y ahora está presentando cargos penales contra Javier. Gracias, escribió. Diste voz a aquellos de nosotros que habíamos perdido la nuestra. No solo buscaste justicia para ti, la buscaste para todos nosotros. Doblo la carta y la coloco en un cajón. Es bueno recordar que una pequeña acción correcta puede enviar ondas al mundo. Mi mirada cae en la fotografía enmarcada en mi estantería. Es Elena entrecerrando los ojos felizmente bajo el sol en el patio trasero de nuestra antigua casa, el roble. Solo un retoño detrás de ella. La levanto, mi pulgar limpiando una mota de polvo en el cristal. Los documentos legales se refieren a la venta de una propiedad, un activo. Pero nunca fue solo eso. Era nuestro hogar. Y un hogar no es solo un edificio, es una promesa. Una promesa de mantener un lugar seguro, un lugar de dignidad y amor. Miro su rostro sonriente. Puedes descansar tranquila ahora, Elena. Le digo a la habitación silenciosa. Mantuve nuestro hogar a salvo. Vuelvo a poner la fotografía. No recuperé mi casa. No recuperé a mi hija. No a la que recordaba de todos modos. Pero no busqué venganza. La venganza es un fuego que lo consume todo. Busqué algo más tranquilo, algo más fuerte. Busqué la paz simple y profunda que proviene de restaurar el orden, de proteger lo que es importante. Y en la quietud de mi nueva vida, con las montañas vigilándome, finalmente la he encontrado. La lección central de esta historia es que la verdadera fuerza a menudo no reside en la confrontación ruidosa, sino en la resolución tranquila y la planificación meticulosa. Sirve como un poderoso recordatorio para nunca subestimar la sabiduría y la experiencia de una generación mayor. El viaje de Arturo ilustra que cuando se enfrenta a la codicia y la traición, las armas más efectivas son la inteligencia, la paciencia y una comprensión profunda de los sistemas que otros dan por sentado. Esta no fue una historia de venganza, sino de la restauración del orden. Enseña que la justicia no se trata de destrucción, sino de proteger la dignidad y el legado de uno con precisión calculada. Si crees que la verdadera fuerza se encuentra en la sabiduría, dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.